Saludos y besos en el esfínter del rector para Miguel Espejo, el enamora pollitas Gavilán Mota, Jesús Romero, Sonido Pancho de Tepito que quiere sulfato de mitilín, Jesús Salinas hasta Regiolandia, The Sunset Society, Rosales López y Alit Canela que andan mandando besos en el tiranutelas. A todos ustedes y a toda la banda mojada, ahí les va un apretón de tuercas para que aprieten bonito en la playa. El video que verás a continuación te dejará pensando muy detenidamente. Si eres de los que razonan lo que ven en este canal, estarás por momentos cuestionando si lo que hará esta parvada de sujetos está bien o quizá esté mal. Es una jugada completamente de ajedrez y tiene mucho que ver con lo que pase en mayo, en esa tan ansiada junta de dueños. El fútbol mexicano está en completa catástrofe, en muchos aspectos que dirigen al espectáculo, al fútbol y tal vez al negocio porque los números no mienten. En el video donde Enrique Burak dijo la verdad a medias, revelamos que en el último trimestre del año pasado, Televisa perdió más de 14,000 millones de pesos, los cuales no cayeron bien en las oficinas de uno de los pesos pesados de la gran basura de la comunicación, Alfonso de Angoitia, el presidente de Grupo Televisa. Sin embargo, usted estará preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el caso de David Faitelson, André Marín y muchos otros que estarán en el programa Refrito conducido por Denise Merker, el tercer grado deportivo? Hay muchos caminos que nos llevan al mismo destino y uno de ellos es la Junta de Mayo, donde sabemos muy bien que ahí se decidirá el rumbo del fútbol mexicano, por lo menos hasta que pase el Mundial, que le toca organizar a nuestro país en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Tercer grado deportivo, digamos, es un concepto que tratará de involucrar a diversos panelistas de distintas cadenas de televisión. Algunos de ellos fueron empleados de Televisa como Majo, Lati, Javier Alacrán y Alex de la Rosa, quienes estuvieron en Sky, y los dos otros en la extinta Televisa Deportes, y por supuesto el de TUDN, con quien por mucho tiempo navegara en la cadena del ratón ESPN. Sin embargo, hay otros entes los cuales han sido fuertemente cuestionados. Uno de ellos es André Marín, quien dicho sea de paso, en su momento pidió trabajo en Televisa y se lo negaron, cuando ya iba a saltar del barco de Azteca, justo cuando se venía su despido inminente hace algunos ayeres. Si no, pregúntenle a Martinoli. Y el otro, sin duda, David Faitelson, quien por mucho tiempo ha comulgado con cuestionar a la gran basura de la comunicación, desde tiempos cuando José Ramón Fernández aún no estaba en proceso de momificación. Luego de darse la noticia, el público que sigue a David y parte del que sigue a Marín se les fueron encima, por lo que el Frankenstein de Joserra tuvo que salir a cuadro para explicar los motivos de su incursión en un programa que es el último escaparate para Chapultepec 18 y así llamar a más patrocinadores, más audiencias, recordando que en los últimos años los ratings de esta televisora están por los suelos a comparación de años atrás. Su dominio prácticamente es ínfimo y si Televisa sigue viva es porque sus dueños tienen otros negocios que dejan más dinero que esta simple televisora. Sin embargo, lejos de todo lo superficial del tema, hay algo más oscuro, pero con cierto argumento, el cual nos dejará en mayo con el ojo cuadrado. Ponga usted mucha atención, porque desde principio a fin, este video te dará mucha información. Es por eso que hoy te presento David Faitelson, André Marín, los nuevos empleados de Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, empecemos pegando duro y a la cabeza. Actualmente Televisa está en un pozo sin fondo. Cualquiera dirá, bueno, la empresa sigue teniendo dinero, presencia, inclusive sigue teniendo clubes a su disposición, amenazados por los derechos de transmisión, y pueden sus paleros decirme N número de cosas que ya sabemos. Pero como muchos de ellos son ignorantes y a algunos, otros, les dan maíz para que los defiendan, pero cuando decimos que están cayendo en un pozo sin fondo o van rumbo a la quiebra, no es que ya mañana se queden sin un solo peso y no puedan pagarle a sus empleados, no.
Cuando hablamos de que ya se están diluyendo o que ya no tienen cierto poder, es porque pierden mucho dinero y eso ya lo hemos mostrado en varios videos. La televisora de Chapultepec va a la baja y hoy más que nunca debe acercarse a lo que sea para poder vender a las nuevas audiencias. Y como bien lo sabemos, si hablamos de televisión, hoy lo único que les queda, tristemente, es el fútbol. Este deporte lo está medio salvando de su fracaso inminente. La selección ya no les responde, la liga no emociona, un buen grueso de la gente ya no les cree, ya no los consumen como antes. Y eso nos habla de que poco a poco el público en general ha tomado su tiempo y lo ha invertido en otros contenidos más importantes o de mejor calidad. Pero como siempre lo he dicho, quien olvida su pasado está condenado a repetirlo en el presente y en el futuro. Por eso, debo de rescatar el siguiente artículo que data del 2016. A simple vista pareciera que en su momento a medio mundo le valió sombrilla lo que decía y quién hablaba, qué personaje era entrevistado. Y era nada más y nada menos que Emilio Azcárraga, quien en ese momento lucía como el 11º empresario más poderoso de México y quizá todavía uno de los más influyentes con respecto a la comunicación en ese momento. Ese líder de la entonces poderosa Televisa explicaba que las redes sociales eran un competidor peligroso. En palabras de Azcárraga, para una entrevista que dio en ese año para El Universal, que replicó el diario Expansión CNN, dijo lo siguiente: las redes sí son una competencia real. Creo que son un complemento y una oportunidad para que el contenido tenga una salida aparte de la TV lineal de la zona. Creo que juega por los dos lados, la competencia por un lado, pero la complementariedad y la ventana que te da para producir un contenido diferenciado para esas plataformas. Azcárraga sabía que tenía que reinventarse. El problema es que el tiempo le ganó. Las redes tomaron mucho poder e influencia. Desmintieron mucho contenido y opinión de lo que este señor vendía. Mucha gente se quitó la venda de los ojos y poco a poco fueron dejando de lado el televisor para razonar por sí mismos. Al cabo de 7 años, Azcárraga descendió peldaños en la lista de los 100 mejores empresarios y más ricos de México. Del lugar 11 pasó al 17. Inclusive luce abajo del usurero Salinas Pliego, quien a duras penas se mete en el top 10, gracias a que es un experto en librar impuestos y crear empresas microscópicas para no pagarlos. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Muy sencillo, Azcárraga ha perdido poder. Después del 2016 se vinieron los despidos masivos. Su televisora, para poder subsistir, tuvo que hacer alianzas con Univisión para que les inyectaran capital. Hubo una reestructuración para no dejar el hueso y el poder que le daban las transmisiones del fútbol, pensando en que el opio de los pueblos tendría mucha vigencia en México y con eso los ingresos disminuirían, sí, pero no al grado de perder casi siempre dinero trimestre tras trimestre. Para muestra, la plataforma ViX, que ha sido un rotundo fracaso. De eso ya hablamos en otro video, te lo dejaré en la descripción. Después de 7 años, Televisa anunció que ante la falta de audiencia tendrá un programa de fútbol, protagonizado por lo que queda de credibilidad de noticias con Denise Merker y una serie de periodistas con cierto auge aún, de la vieja escuela, para crear una polémica que igual hará ruido, pero al paso del tiempo terminará por ser efímera, quedando en el recuerdo. Para los crédulos, esto significa poder. Para los que razonan, es la última carta que queda ante el fracaso en esa televisora. Sin embargo, hay quien cree que 2 personajes rompieron sus dogmas, pero ¿realmente así fue? Veamos. Después de que Noticieros Televisa dejara de llamarse así e informaran en un panfleto que para dar mejor calidad en sus contenidos evolucionaban a N+, el mensaje estaba dado luego de 2 avisos en programas de noticias de alto rating que les quedaba a esta televisora. El mensaje era contundente: poner en una mesa redonda a los disquesujetos que saben de fútbol para que empezaran a debatir sobre los síntomas de inestabilidad del fútbol mexicano, de los cuales apenas curiosamente se dieron cuenta, cuando en este canal por años lo hemos denunciado. Pero el punto no es ese, sino que personajes que por mucho tiempo dictaron esa teoría de que Televisa era el enemigo número 1 a vencer, no solo en rating, sino en el fútbol mexicano y en el poder que esta empresa ha ejercido desde que el Tigre recuperó este deporte que por muchos años ha mareado a las masas, simplemente han caído.
Uno de ellos es David Faitelson, que para muchos ha roto con la inercia de siempre cuestionar al poder del fútbol. Y todavía, al paso de los años y hechos, muchos creen que Televisa no tiene nada que ver, incrédulos. El fútbol mexicano está del asco por el negocio, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio y sabíamos muy bien que Azcárraga trataría de evolucionar, pero se tardó. Las redes se lo comieron y ahora bajo su marca piensa introducirse hasta la cocina replicando programas de análisis políticos en cuestiones deportivas con varios personajes de antaño que fueron antagónicos. Cuando se supo que David había aceptado participar en ese programa, los pocos que quedaban, que son fieles seguidores, lo terminaron repudiando. David había roto sus dichos de la noche a la mañana y se había justificado. A principio no quiso hablar, pero ante la presión de sus fieles, este salió a cuadro, molesto, indignado. ¿Cómo era posible que no creyeran en él?, se preguntaba. En sus dichos se mostraba entre la tristeza y la frustración de no poder convencer a su auditorio. Faitelson dijo lo siguiente: "Yo no traiciono a nadie, que quede bien claro". Aseguró y preguntó a sus seguidores y detractores qué es la traición. Yo no conozco la traición. Aquellos que me conocen bien saben que tengo un corazón noble y que tengo una mente capaz de ver a cualquier persona a los ojos, sin ningún temor, porque no le debo nada a nadie. Aún así siguió explicando de qué iba su participación en Televisa. 4 programas nada más eran los que supuestamente habían pactado y que se habían dado al diálogo y a la colaboración con Chapultepec 18 porque había pedido permiso para que él saliera en otra cadena debido a que Disney, en este caso, es el que tiene las cláusulas con respecto a su contrato, que no se pueden romper y que solo recibe un sueldo, y es de su cadena ESPN. Faitelson dijo esto entre molesto y frustrado. Le había calado. No cobro un solo centavo en Televisa, nada. Mi contrato es con ESPN, tengo uno con Walt Disney Company. Y añadió, ESPN me está prestando, como si fuera un jugador de fútbol, por 4 programas únicamente. ESPN acordó con Televisa para que pudiera hacer este programa, así que no me vengan con otro tipo de historias. Faitelson dio a entender que es importante que haya libertad de expresión, pero ¿por qué trabajar en otra televisora aunque sea por 4 programas? ¿A poco Faitelson lo hará solo por amor al arte y por la libertad de expresión? ¿Trabajará gratis? Se entiende un programa o hasta 2, pero 4, ¿es en serio? Quizá David tenga razón, que su contrato diga que solo presta servicios en exclusiva para otra empresa, pero ¿y si hay un común acuerdo con las 2 televisoras porque hay un enemigo en común llamado redes sociales y porque aparte necesitan conciliación con el público? Ahí ya cambian las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Y ya lo veremos en el último tema. El fiel competidor de la televisión, ya sea abierta o de paga, y como lo vimos al inicio, son las redes sociales. David tiene el permiso que se traduce en dinero para él y para su televisora. Hay pactos que van desde descuentos en los cobros por las crestomatías de los goles y eso puede sumarse a engrosar su sueldo desde su propia empresa. Por eso asegura que solo recibe un pago. Y aunque también muchas veces se pagan con dádivas y favores, no necesariamente los pagos son en efectivo. Hoy el talento deportivo de la televisión tradicional ya funge como una moneda de cambio, y eso es David por ahora. Pero ya habrá quien le compre el cuento, que no recibirá algo por ser un elemento prestado, entre comillas. El caso de André Marín es muy distinto al de David, porque él mismo en su momento quiso ser de Televisa. De hecho, si buscamos en Google y ponemos André Marín y David Faitelson en Televisa, veremos que la mayoría de las notas se centran en Faitelson, quien por años ha criticado entre comillas a los televisos, pero sobre todo al dueño de esta empresa. De hecho, el 2 de febrero pasado dijo en una de sus columnas para el Reforma la siguiente frase textual: a Alejandro Irarrágorri, un verdadero genio, entre comillas, en la operación futbolística. A Emilio Azcárraga, cuyo padre forjó la industria boyante que es el fútbol actual, pero sin tener y entender la pasión que él tiene por su club, el América. Sin embargo, otro empleado, y tras un letargo absoluto,
después de que una bacteria Clostridium aplastara su salud, André Marín regresó recuperado y con terapias pulmonares todos los días, pero haciendo lo que más le gusta, la polémica barata del fútbol. Aún así, con todo su historial, después de ser uno de los bicharracos más asquerosos como persona en su etapa más jovial, y esto no lo digo yo, lo dijo Martinoli, André no solo regresó al puesto que había dejado vacante por unos meses, sino que reveló en el programilla del Burro Van Rankin, uno de los pesos pesados de Televisa con respecto a relaciones públicas. Este sujeto invitó a Alex de la Rosa a uno de los tantos contenidos intrascendentes de la plataforma Saca, de Adela Micha, alias Munra, donde por fin tuvo cabida luego de mucho tiempo de estar en los brazos de Emilio y Bernardo Gómez. Ahí, con el etanoico Potro Gabriel de Anda, quien también encontró un resquicio para estar en el mame futbolero, invitaron a Alex de la Rosa, quien fuera caudillo por mucho tiempo de Disney, y que después del desempleo de semanas y de haber recibido una oferta jugosa por parte de la gran basura de la comunicación, fuera un empleado más del disque nuevo TUDN. Sin embargo, Alex revelaría entre comillas que David Faitelson y André Marín habían andado por los pasillos de Televisa hace algunos días para finjar un nuevo contenido, un nuevo proyecto con Bernardo Gómez, quien se encarga de todo lo que tenga que ver con los noticieros Televisa. El Burro le llamó a los dos y ambos contestaron. David no quiso decir nada y se molestó, pero dio a entender que sí estaría con los telegüilos, mientras que a Marín no le costó decir las cosas y dio a entender que el 10 de abril habría sorpresas. De la Rosa quedó como chismoso pero honesto. Televisa había tenido pláticas con ambos en sus pasillos y Marín nunca dudó en decir sí. De hecho, él estaba feliz y contento porque le abría una ventana de que en un futuro no muy lejano, con Fox Sports ya en terapia intensiva, había que asegurar por lo menos un espacio si el despido llegaba. Aquí es donde yo pregunto, ¿hasta dónde empieza la dignidad y termina la necesidad y viceversa con una persona? ¿Qué hubieras hecho tú si una empresa a la cual criticaste y donde dijiste nunca estarías y llegas a estar? ¿Aceptarías la limosna? ¿Perderías la dignidad por salvar tu trabajo? ¿Por qué los talentos de la televisión deportiva les cuesta mucho brillar en redes sociales? Ese es el punto. Todo está en la respuesta de esta última pregunta. Ahí yace el principal problema, de que estos tipos se han quedado en la zona de confort, pues por muchos años han chupado del negocio. Por si fuera poco, qué pena que un impresentable como Schwartz y otro fiel a su pensamiento como Martinoli hayan hablado en sus redes. Primero, el dinosaurio dijo que cae más rápido un hablador que un cojo con respecto a lo que dijeron en su momento que nunca trabajarían en Chapultepec 18. Mientras que Martinoli, de forma sutil, los reventó diciendo: no, yo nunca trabajaría en Televisa, pero bueno, si David y André quieren ir, porque los han invitado, está perfecto. Otro de los que hablaron después de la noticia fue Joserra, quien con un contundente "no iría a Televisa porque perdería credibilidad", terminó por lapidar el ímpetu de su caudillo, su delfín, David Faitelson. ¿Necesidad? ¿Monedas de cambio entre televisoras? ¿Faltos de rating? ¿A qué va todo esto? El enemigo son las redes sociales, pero con personas con credibilidad, no con empleados de las televisoras y anexos. Más los grupos de poder que yacen en la cúpula del fútbol mexicano. Y para eso, vamos para allá. En fin, vayamos directo al grano. Con la creación de este contenido, ese dichoso tercer grado deportivo, hay dos metas. La primera, que la gente regrese a ver los contenidos de Televisa en ciertos horarios, con temáticas entre comillas diferentes, repitiendo un contenido que en lo político fracasó, cuando en esas sillas yacían los disque periodistas y jefes de los diarios más importantes del país. Al final sabemos cómo terminó todo. Hoy piensan hacer exactamente lo mismo, con personajes de distintas cadenas: Majo González de TNT Sports, Alex de la Rosa de TUDN, Alberto Lati de Marca Claro, Javier Alacrán, Alarcón de Imagen TV. Pero ojo, los tres antes mencionados fueron trabajadores de Chapultepec 18, una en su filial Sky Sports y los otros dos productos de los viejos vestigios de la extinta Televisa Deportes. Todos conocidos, todos del mismo gremio, unidos por una sola voz disfrazada de debate.
¿Será este un mensaje claro de Emilio? Expondrán los problemas de la Federación Mexicana de Fútbol argumentando que el problema viene desde la corrupción. ¿Será esta una sugerencia de Ratio en las audiencias para matar dos pájaros de un tiro? Regresarle la audiencia a Televisa y de paso recuperar el poder que hoy Orlegui y el usurero Salinas tienen. ¿Por qué creen que hago esta pregunta? Ahí les va. A pesar de ser socios estos tres, Orlegui, Televisa y Salinas, es porque de ellos, solo Televisa, representado con el América, piden el regreso del ascenso y el descenso. Emilio sabe muy bien que su producto está fracasando y sorpresivamente necesita dar un golpe de autoridad. Casualmente podríamos cuestionar y enlazar con lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en aquella mañanera del fútbol, donde dijo que llevarían una propuesta ante los dueños, situación que está preparando el campo para que Grupo Pachuca, y curiosamente un acérrimo rival del presidente en turno como lo es el Diablo de Grupo FEMSA, quien es también el tercer hombre más rico de México, estén de acuerdo en recuperar al fútbol, y que sea por medio de Emilio el tentar, como está coloquialmente dicen, el campo, el terreno, para hacer entrar en razón no solo a la gente, sino a los dueños de los otros equipos, que se niegan a cambiar las reglas en pro del mejoramiento, aunque sea mínimo, del fútbol mexicano. Hoy, los empleados de Televisa se traducen en un mensaje claro. Emilio desea levantar la mano y seguir haciendo negocio con el fútbol, pero sin masacrar más su proyecto, su selección basura, donde entes como Orlegui han obtenido mucho poder en común acuerdo con el usurero. Aunque en realidad no hay buenos en esta historia, al final todos están aquí por algo que se llama dinero, negocio y reflector, algo que tendrá su triste o flamante final en mayo. Es por eso que yo te pregunto, al aceptar hacer algunos programas en Televisa, David Faitelson ha perdido credibilidad. Este programa será la presión para que los dueños que siguen a Grupo Orlegui cambien de parecer en la Junta de Mayo. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.